So good afternoon, and this afternoon our message is on apostles and their ministry. Buenas tardes, el mensaje de hoy es Apóstoles y su ministerio. So I'm not going to be bringing any great new revelation, but I'm just going to be refreshing us all in the scriptures. No voy a traer una revelación nueva, sino vamos a a refrescar algo sobre las Escrituras To understand more clearly about apostles and the ministry of the apostles. para comprender de mejor manera el rol de los apóstoles. Jesus raised apostles, Jesús levantó apóstoles and through the book of Acts we see that there were many apostles. y a través del libro de los Hechos encontramos que Jesús levantó muchos apóstoles And they were functioning effectively in the early church. y estaban ministrando de manera efectiva en la iglesia del primer siglo. But then after a period of time, it just seems that the ministry of the apostles just died out. Parece que después, por alguna circunstancia, el ministerio del apóstol fue desviado. So for many hundreds of years, there was nothing heard about apostles. Así que durante muchos cientos de años no se oyó nada acerca de los apóstoles. And other ministries rose up, like the ministry of the bishop, Y se levantaron otros ministerios, como el ministerio de los obispos, and then different denominated groups rose up y luego diferentes grupos denominacionales se crearon, that all had their own particular structures and ways of ministering. y cada uno tenía su manera particular de ministrar. But we say that we are in times of restoration. Pero decimos que nos encontramos en tiempos de restauración. And so from in the mid of last century, Así que desde la mitad del siglo pasado we have begun to see specifically the restoration of the 5 ministry gifts from Ephesians 4:11. encontramos la restauración de los 5 ministerios de los cuales habla Efesios 4:11. We saw the restoration of the ministry of the evangelist, Vimos la restauración del evangelio del evangelista, and then the pastors and teachers were restored, luego los pastores y maestros fueron restaurados and there was restoration of the prophetic ministry in the church, y se restauró el ministerio profético en la iglesia and finally we began to hear about apostles again. y luego finalmente encontramos apóstoles nuevamente. And so God is restoring this gift ministry of the apostle to the church today. Entonces encontramos que Dios se encuentra restaurando el ministerio apostólico hoy día. However, there's still much confusion about the ministry of the apostle. Sin embargo, existe todavía mucha confusión acerca del ministerio de los apóstoles. And there are still many who will try and tell you that there are no apostles today, Muchos tratan de decirle a ustedes que no hay apóstoles hoy, that the ministry of the apostle actually finished when the apostles of the New Testament died out. y que el ministerio apostólico finalizó cuando murieron los apóstoles del Cordero. And then to add to the confusion, Y para añadir a la confusión, there are many today who do call themselves hay apostles. muchos que se llaman a sí mismos apóstoles. In fact, in some of the nations, it's become very popular to call yourself an apostle. Y en algunas naciones hemos encontrado que es muy común que la gente se llame a sí mismo apóstoles. But these apostles bring many and varied different kinds of teachings, Pero estos apóstoles traen variadas clases de enseñanzas, strange doctrines, doctrinas extrañas which are not according to the word of que God. no están de acuerdo con la palabra de Dios. And so people have become confused. Así que la gente ha llegado a confundirse Many even don't want to know about apostles y muchos ni siquiera quieren saber nada de apóstoles because their experience of apostles in ministry has only been harmful to their ministries. sí, porque en realidad de verdad el ministerio apostólico que ellos han llevado le han hecho mucho daño. So it's important for us to have a good understanding from the scripture Por eso es muy importante que nosotros tengamos un entendimiento claro de las Escrituras about the ministry of the apostle acerca del ministerio del apóstol and how we can recognize true y apostles cómo podemos reconocer a los verdaderos apóstoles and understand their function in the body of Christ. y entender el funcionamiento de ellos en el cuerpo de Cristo. So we see even by the end of the writing of the New Testament Así que vemos que al final de las Escrituras del Nuevo Testamento that it seems that false apostles had risen up in the church. que también se levantaron apóstoles falsos en la iglesia. Because in Revelation chapter 2 verse 2, Porque Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, which is the letter to the church in Ephesus, en la cual es la carta a la iglesia de Éfeso, Jesus commends this church in Ephesus Jesús
critica a esta iglesia en Éfeso and he says, "You have tested those who say they are apostles and are not, and found them y liars." ustedes han probado a aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles y los han encontrado mentirosos. Paul, in the book of Acts, had warned the elders in the church in Ephesus. En el libro de Hechos, Pablo previene a la iglesia de Éfeso acerca de tales apóstoles. In Acts 20, verses 29 and 30, En Hechos 20:30, that they needed to be aware que ellos deben de tener sumo cuidado that there would be those who would come in and bring division. porque vendrán algunos que producirán divisiones. He said, "For I know this, Porque sé esto, that after my departure savage wolves will come in among you, sé que después de mi partida lobos hambrientos vendrán detrás de ustedes, not sparing the flock. para no alimentando el rebaño. Also from among yourselves men will rise up, Y entre ustedes mismos se levantarán hombres speaking perverse things, hablando cosas perversas to draw away disciples after themselves." para atraer esos discípulos a ellos mismos. So that was Paul's warning, Esa fue la prevención que dio Pablo. and it seems like the elders in Ephesus heeded Paul's warning. Y parece que los ancianos en Éfeso escucharon esa prevención. And so today we also need to test those who say they are apostles, Así que hoy día también nosotros tenemos que probar a aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles. and to beware of those who seek to draw men after themselves. Y estar con sumo cuidado de que no quieran atraerlos a ellos mismos. So firstly, we want to look at the apostles that Jesus called Bueno, vamos a ver primero acerca de los apóstoles que Jesús mismo llamó. and look at the instructions that Jesus gave to the apostles and how they were to conduct themselves. Y de las instrucciones que le dio Jesús a sus apóstoles de cómo debían de conducirse ellos mismos. So the whole passage of Scripture is in Matthew chapter 10, verses 1 to 40. Así que todo el contexto de este pasaje lo vamos a encontrar en Mateo 10 del 1 al 40. But I'm just going to go through and give you some very summary points Así que yo voy a darle un resumen de cada punto to show you how apostles are to conduct themselves. para que sepan cómo los apóstoles tienen que conducirse a sí mismos. Number 1, Número 1, called and empowered. tener un llamado y empoderamiento. Verse 1 says, Primero de Juan dice, "And when he had called his disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out, to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases." así que cuando los llamó a los 12 discípulos les dio poder para limpiar espíritus y para echarlos fuera y para sanar toda clase de enfermedades. And the first part of verse 2 says, "And now the names of the 12 apostles are these." Y luego encontramos en 2a, en el versículo 2a que dice, y estos son los nombres de los apóstoles que él llamó. So the point here is that the apostles were called by Jesus. El punto aquí es que los apóstoles fueron llamados por Jesús mismo. So to be an apostle, it's a specific calling. Así que ser apóstol necesita un llamado específico. And then they were sent out by Y Jesus luego fueron enviados por Jesús in the authority that he gave them. con la autoridad que él les dio. The next point, El siguiente punto, sent by Jesus. enviados por Jesús. In verses 5 and 6, En los versículos 5 y 6, it says, "These 12 Jesus sent out and commanded them, saying," a estos 5 envió Jesús y los envió diciéndoles, "Do not go by the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans, no vayan a los lugares de los gentiles ni entren a casa de samaritanos, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." sino id a las casas de las ovejas perdidas de Israel. So we see from these verses that the sending was specific. Vemos en estos versículos que el envío fue específico. Jesus told them where to go and where not to go. Jesús les dijo dónde debían ir y dónde no debían ir. And so if you are called by Jesus, Así que si usted es llamado por Jesús, you need to be listening to what he says tiene que escuchar lo que Él le dice and only go where he sends you e ir solamente a donde Él lo envía and only do what he tells you to do. y solo hacer lo que Él le pide que haga. And also we just highlight the importance of being sent. Así que también tenemos que destacar el hecho de ser enviado. In this ministry we've become very clear about the importance of being sent.
En este ministerio nosotros le damos mucha importancia al hecho de ser enviados. And so what that means is whenever a team is going out, we pray for them, we lay hands on them, and we send them in the power and the authority of Jesus. Así que aquí en nuestros medios, nosotros al enviarlos oramos y le imponemos manos y los enviamos a realizar el ministerio. And so they also go out from us with all our prayers and all our support behind them. Así que ellos salen, ellos marchan con todo nuestro apoyo y con toda nuestra autoridad. It's very important to be sent. Es muy importante ser enviado. There's much more power and authority in the ministry of the one who has been sent. Hay mucho más poder en el ministerio de aquellos que son enviados. The next point is El siguiente punto es preach, heal, and deliver. orar, predicar y sanar. This is the true PhD. Este es el verdadero PhD. In verse 7, Jesus instructed them to preach, saying, "The kingdom of heaven is at hand." Jesús les enseña, arrepentíos. Kingdom of heaven is at hand. El reino de Dios está a mano. And so you only preach what Jesus gives you to preach. Así que usted tiene que predicar lo que Jesús le pide que predique. And then Jesus told them in verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and cast out demons. Luego le dije a Jesús, prediquen diciendo, el reino de Dios se ha acercado, sanando los enfermos, limpiando los leprosos y echando fuera los demonios también. So these apostles had been empowered by Jesus, they'd been given his authority. Así que estos apóstoles han sido escogidos por Cristo, empoderados por Cristo. So the good news is, La buena noticia es, when Jesus sends you, cuando Jesús lo envía, he tells you where to go, Él les dice dónde ir, he tells you what to say, Él les enseña qué decir and he tells you what to do. y les dice qué deben hacer. And he enables you to do it, Y Él lo capacita para que lo haga, because it's by his power and porque es authority. por su poder. Next point, El siguiente punto, look for where you are received. miren dónde van a ser recibidos. In verses 12 and 14, En los versículos 12 y 14, Jesus is talking to his disciples about finding a house of peace. Jesús les está diciendo a sus discípulos en cuanto a encontrar una casa de paz. And he says, when you find a house of peace, stay there and minister from there. Y cuando encuentren una casa de paz, Jesús les dijo a sus discípulos, quédense allí y ministren allí. So we need to be discerning Así que nosotros tenemos que discernir and recognize those who are willing to receive the word and those who are not. y discernir aquellos que desean recibir la palabra o no recibirla. And a house of peace doesn't necessarily mean that it's a house where believers are even. Y no necesariamente la casa de paz significa que sean una casa de creyentes. Because we have been in houses where they are believers, but they've said it's not been a house of peace. Porque hemos estado en casa de aquellos que dicen que ser creyentes, pero no es una casa de paz. And we've also been received in Buddhist monasteries, and we found a place of peace to minister the word. Y hemos sido hospedados, por ejemplo, en monasterios, y no es casa de Dios, no es casa de paz, pero hemos encontrado paz. So look for where you are received. Así que dése cuenta de en dónde son recibidos. The next point is expect persecution. Y el siguiente punto no es muy agradable. Esperen ser perseguidos. We don't like to hear that one. Ese no nos gusta escucharlo. But in verses 16 to 18, Pero en los versículos 18 al 20, Jesus is warning the apostles así que Jesús está previniendo a los apóstoles that they will be persecuted. de que ellos serán perseguidos. But then he tells them in verses 19 and 20, Pero luego le dice en los versículos 19 y 20, do not worry about how or what you should speak, no se preocupen, no os preocupéis de qué iréis a decir, for it will be given you in that hour what you should speak. porque os será dicho qué es lo que deben decir en esa hora. For it is not you who speak, Porque no serán ustedes quienes hablan, but it is the Spirit of your Father who speaks in you. sino el Espíritu de su Padre que está dentro de usted. So the good news is that even in the midst of persecution, La buena noticia es que en medio de las persecuciones, Jesus is with you Jesús está con usted and he will tell you what to y say. le dirá qué tiene que decir. Next point, Siguiente punto, confess Jesus. confesar a Jesús. In verses 32 to 33, En los versículos 32 al 33, the apostles were told to be bold to confess Jesus. el apóstol
fue encorajado para que fuese valiente y confesara a Jesús. And so that's the message that the apostles were bringing. Ese es el mensaje que el apóstol debe llevar. And it's the same today. Y es lo mismo hoy. The message that we are to bring is Jesus the Christ, El mensaje que debemos proclamar es Jesús el Cristo. Jesus the Son of God. Jesús el Hijo de Dios. The apostles in the book of Acts were preaching and teaching about Jesus the Christ En el libro de los Hechos, los apóstoles predicaban a Jesús el Cristo. with all boldness. Con toda violencia, si se quiere. Next point was they were to have the right priorities. Entonces, el siguiente punto, Have the right priorities. tener las prioridades correctas. So in verses 34 to 37, Así que los versículos 34 al 37, Jesus is warning them that there will be conflict, even maybe in their families. Jesús los está previniendo de que aún en sus propias familias tendrán conflictos. So the call to follow Jesus can be quite costly. Así que el llamado de seguir a Jesús puede ser bastante costoso. And we need to examine our priorities in the light of the call that we have received from Jesus. Así que nosotros tenemos que examinar nuestras prioridades a la luz del llamado que hemos recibido de Cristo. If we have heard the call Si hemos oído el llamado and we respond in obedience to Him, y lo respondemos en obediencia a Él, then we need to trust Him entonces tenemos que confiar en Él to bring all those other things into order for us. para arreglar todas las cosas. But if we try and line up the priorities in our own way, Pero si nosotros tratamos de organizar las prioridades de acuerdo a nuestra propia conveniencia, it will only lead to much confusion. eso solamente nos va a producir más confusión. Next point is take up your cross. Así que el siguiente punto es, tome su cruz. Verse 38. Versículo 38. He who does not take his cross and follow after me is not worthy of me, Jesus said. Jesús dice, aquel que no es capaz de tomar su cruz y seguirme, no es digno de mí. So this is the cross of self-denial, Así que esta es la cruz de negarse a sí mismo, putting to death all of our own selfish desires, de llevar a la muerte todos nuestros propios deseos, being willing to let go of those things that we regard as important. dejar a un lado las cosas que nosotros pensamos son importantes. And you know, this can even include cultural thinking. E inclusive esto puede consistir en dejar cosas de tipo culturales. Our cultural thinking has to come into line with kingdom culture. Así que nuestra cultura tiene que alinearse con la cultura del reino When we're following the call of God. para seguir el llamado de Dios. And so the final point in this, under this heading, is representing Jesus. Así que el último punto en este estudio es el de representar a Jesús. Because in verse 40 Jesus said, Porque en el versículo 40 Jesús dice, "He who receives you receives me, el que os recibe a vosotros me recibe a mí. and he who receives me receives him who sent me." Y aquel que os recibe a vosotros y el que me recibe a mí recibe a aquel a quien me envió. So he was saying to those apostles, Así que les digo a sus apóstoles, the ones who receive you aquellos que los reciben a ustedes, are actually receiving me. realmente me están recibiendo a mí. And in receiving Y Jesus, recibiendo a Jesús, you're receiving a revelation of the reciben la Father. revelación del Padre. Amen. So now we want to look at apostles in the book of Acts. Ahora queremos que veamos a los apóstoles en cuanto al libro de los Hechos. So the apostles that Jesus called are called the apostles of the Lamb. Son los que son llamados los apóstoles del Cordero. And there could only ever be 12 apostles of the Lamb. Y solamente podían haber 12 apóstoles del Cordero. We know that Judas fell Sabemos que Judas cayó and he was replaced by a man called Matthias. y fue reemplazado por uno llamado Matías. And you read about that in Acts chapter 1 verse 26. Y lo podemos encontrar en el versículo 26. But then we see through the book of Acts that there are many others who are named apostles. Y vemos a través del libro de los Hechos que hubo muchos también llamados apóstoles. So what sort of apostles are these? Entonces, ¿qué clase de apóstoles son estos? Well, we can call them Ascension Gift Ministry apostles, Entonces podemos llamarlos apóstoles del ministerio de la ascensión, according to Ephesians 4:11.
De acuerdo con Efesios 4:11. The passage is actually from verses 7 to 11. Realmente está en el contexto del 7 al 11 del libro de los Efesios capítulo 4. Because after Jesus ascended, Porque después que Jesús ascendió, it says he gave gifts to men. dice que dio dones a los hombres. And this is the gift that's referred to as the fivefold ministry gift, if you like. Este es lo que, si usted lo desea, es los 5 ministerios. It's the gift of the apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Es el don ministerial de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. There are 5 gifts mentioned, Hay 5 mencionados. and each one of them is important. Cada uno de ellos es importante. Verse 12 gives us the reason of Ephesians 4, gives us the reason why these gifts were given. Entonces en el versículo 12 encontramos la razón por las cuales estos ministerios fueron entregados. They were given for the equipping of the saints, Fueron dados para equipar a los santos, and that word equipping has the meaning of setting in order, y la palabra equipar significa poner en orden, as when you set a broken bone. como cuando se nos rompe un hueso, They were given for the work of the ministry. y fueron dados para la obra del ministerio. So each of those 5 gifts has to do the specific work of that specific ministry. Y cada uno de esos ministerios tienen que hacer el trabajo específico del ministerio, And they were given for the edifying or building up of the body of y Christ. fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo. So each of those gifts has a particular task to do Así que cada uno de esos ministerios tienen una tarea particular que realizar, in bringing the church to maturity. llevar a la iglesia a la madurez. But today we're looking specifically at the ministry of the apostle. Hoy específicamente estamos viendo el ministerio del apóstol. So the next heading is, what was the main ministry of the apostles? Entonces, el siguiente título es ¿cuál es el principal ministerio del apóstol? So Nick's already stole my thunder a bit on this one, but Acts 6, 1 to 4. Ya Nick habló acerca de esto, pero en Hechos capítulo 6 versículos 1 al 4, And we read in this passage that the number of disciples had been increasing, y nos dimos cuenta que el número de los discípulos estaba aumentando. and as the number of disciples increased, problems arose. Entonces, en la medida en que aumentó el número de discípulos, también aparecieron los problemas. And so people were coming to the apostles with their problems. Así que la gente llegaba a los apóstoles trayéndoles sus problemas. And the apostle said in verse 2, Y el libro dice en el capítulo 2, "It is not desirable that we should leave the work of the word of God and serve tables." en el versículo 12 encontramos entonces que no era conveniente que nosotros atendiéramos la mesa, sino que nos dedicáramos a la enseñanza de la palabra. And so the solution was that others were to be appointed over this business. Así que la solución entonces consistía en entregar a otras personas estas funciones. And then the apostles could give themselves continually to prayer and the ministry of the word. Y entonces los apóstoles de esta manera podían dedicarse a la enseñanza, a la predicación de la palabra. So we see here the main ministry of the apostle Así entonces encontramos aquí que el ministerio más importante del apóstol, o principal, is one of prayer es orar and the ministry of the word. y la administración de la palabra. And as Nick said, the prayer is the waiting upon God. Y como Nick decía, orar es esperar en Dios. And out of that waiting on God Y de esa espera en Dios comes the ministry of the word, the teaching and the opening up of the scripture. llega el ministerio, la predicación de esa palabra. And I see this personally happening with Paul. Y yo he visto esto sucediendo en la vida de Paul, Because every day he has sessions to prepare and to bring to you. porque él diariamente tiene que preparar sesiones para traerles a ustedes. He spends time in prayer, Así que emplea tiempo orando, waiting upon God, esperando en Dios. and then he sits with the scriptures Entonces luego investiga en las escrituras as he lets the word come into his spirit, y permite que la palabra entre en su espíritu. and then he stands up and ministers to you that word. Entonces luego comienza a administrarla a usted. And I'm always amazed at just the way the word unfolds. En la medida en que se pueda desarrollar esa palabra. Amen. Next heading is, what did the apostles teach? El siguiente aspecto es qué enseñaron los apóstoles o qué enseñan los apóstoles.
Well, in Matthew 28:20, En Mateo 28:20 we read what we call the Great Commission, leemos lo que llamamos la Gran Comisión and Jesus told his apostles y Jesús les dijo a sus apóstoles that they were to make disciples, que ellos debían de hacer discípulos, baptize them, bautizándolos and then they were to teach them to observe all the things that I have commanded you. y luego que les enseñaran a que guardasen todas las cosas que Él le había enseñado, Which included even bringing prophetic understanding of the Old Testament scriptures. en lo cual también señalaba que debían de llevar comprensión de las escrituras del Antiguo Testamento. Because those apostles that Jesus was talking to, Porque esos apóstoles a quienes Jesús estaba hablando, they didn't have a New Testament. ellos no tenían un Nuevo Testamento. They were still in the process of writing it. Ellos estaban en el proceso de escribirlo. Some people have said that when they hear about things that happen in Shiloh, that sounds a bit like an extension of the New Testament. Algunas personas dicen que lo que está sucediendo en Shiloh cuando hablan de esto es que aún continúa escribiéndose. And so the apostles were faithful to teach the very things that Jesus had taught them. Entonces los apóstoles fueron fieles en enseñar todas las cosas que Jesús les había enseñado. What else did they teach? ¿Qué otra cosa enseñaron? Well, they taught the things that they had seen and heard, Acts 4:20. También enseñaron lo que ellos vieron y oyeron, de acuerdo con Hechos 4:20. We can call this the apostles' doctrine, if you like. Pueden, si a ustedes les parece bien, llamarlos la doctrina de los apóstoles. Acts 2:42. Hechos 2:42. Because when there was a big increase on that day of Pentecost in the number of believers, Porque el día en que hubo ese gran crecimiento, el día de Pentecostés, the scripture says that they continued steadfastly in the apostles' doctrine. las escrituras dicen que ellos mantenían en la doctrina de los apóstoles. So the apostles were teaching the things that they had witnessed. Así que los apóstoles enseñaron aquello que ellos habían testificado, They were teaching the things that they had heard. lo que escucharon, They were teaching the things that they had experienced in walking with Jesus. lo que experimentaron en su caminar con Jesús. And you know, that's one of the things that God has always caused us to do here. Y es lo que está sucediendo aquí. He's never allowed us to teach anything that we haven't actually put into practice and experienced for ourselves. Y no es lo que nosotros experimentamos y sentimos por nosotros mismos. Because really you can't teach something that you don't actually have the experience of in here, the revelation of for yourself. Porque usted no puede enseñar lo que usted mismo ha experimentado y ha tenido la revelación dentro de usted. And then they taught Jesus as the Christ, Luego enseñaron a Jesús como el Cristo. Acts 5:42. Hechos 5:42. We know the scripture, and daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Y vemos en las escrituras que diariamente no cesaban de predicar a Jesús como el Cristo de casa en casa. So why do we need apostles? Thank you, Anthony. ¿Por qué necesitamos apóstoles? El siguiente tema. We're going to look at a few points as to why we need apostles today. Vamos a ver algunos cuantos puntos acerca de por qué necesitamos apóstoles hoy día. Number one, God has set an order in his body. Número uno, Dios puso un orden o quiere un orden en su cuerpo. The scripture is 1 Corinthians 12:28. La Biblia, 1 Corinthians 12:28. primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Which says, and God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers. Y Dios puso a uno en la iglesia, los primeros apóstoles, los segundos profetas y los terceros evangelistas. So God has appointed. Así que Dios los nombró. God is the one who makes the appointment. Dios es quien hace el nombramiento. And it says first apostles, Y dijo primero apóstoles, then prophets, then los teachers, segundos profetas, los terceros evangelistas. and then various other gifts and Y ministries. luego otros dones ministeriales. This is not a hierarchy, Esto es una jerarquía, but it's an order of ministry. sino un orden en el ministerio. It's a function of ministry.
funcionamiento de los ministerios. And yet for many years, hundreds of years, we never saw any apostles in the church. Así que por muchos años, cientos de años, no encontramos apóstoles en las And iglesias. man named all other sorts of ministries that they had and they placed in the church. Y luego otros ministerios que ellos colocaron en la iglesia. But it's God's order to have apostles functioning in a specific ministry in the church. Pero es una orden de Dios de tener apóstoles funcionando en la iglesia. The next point is the church is to be built on the right Y el foundations. siguiente punto es que la iglesia debe estar fundada en los principios adecuados. Ephesians 2:20 says, Efesios 2:20 dice, having been built on the foundations of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. siendo edificado sobre los fundamentos de apóstoles, siendo la piedra angular Jesús. So we know that there's no other foundation that can be laid but Jesus, who is the Christ. Entonces tenemos que no hay otro fundamento que pueda ser colocado sino Jesús el Cristo. So the rock foundation is Christ. Así que la roca fundacional es Jesús el Cristo. But then the next ministries that are there underground Entonces los otros ministerios que se encuentran por debajo to connect the building with the rock para conectar las paredes con la roca are the ministries of apostles and prophets. son los ministerios de los profetas y los apóstoles. And how are they the foundations? ¿Y cómo colocan los fundamentos? By bringing the revelation of who Christ is. ¿Cómo lo hace? Trayendo la revelación de quién es Jesús. It's not a denominational foundation. No hay otro fundamento. It's a foundation that links the body to the rock. Es el fundamento que liga la pared con el cimiento. The next point is apostles bring revelation of the mystery. El siguiente punto es que los apóstoles traen la revelación del misterio. Ephesians 3:3-5. Efesios 3, de 3 al 5. How it says that how by revelation he made known to me, this is Paul speaking, Entonces Pablo hablando dice que por revelación, by which when you read you may understand my knowledge in the mystery, ustedes puedan entender y comprender la revelación del misterio, which is the mystery of Christ. el cual es el misterio de Cristo. So again, the mystery that needs to be brought back into the church Entonces luego tenemos que el ministerio que debe de traerse de regreso a la iglesia is the mystery of es Christ. el misterio de Cristo. Who is Christ? ¿Quién es Cristo? And how we belong in the body in Christ. Y a cómo pertenecemos, qué pertenencia tenemos dentro del cuerpo de Cristo. So we need apostles to bring that revelation. Entonces necesitamos que los apóstoles traigan esa revelación. Next point is El siguiente punto es, apostles represent Christ. los apóstoles representan a Cristo. And we've looked at this scripture already. It's Matthew 10:40. Y ya vimos esas en las escrituras, Mateo 10:40. And so there's a reality about receiving an apostle. Hay una realidad en el hecho de recibir a los apóstoles. And you know, when we go to the nations, Así que miren, cuando nosotros vamos a las naciones, those who receive Paul as an apostle aquellos que reciben a Paul como apóstol, receive a revelation of the Father, reciben una revelación del Padre, because they get the revelation of Jesus, porque ellos reciben la revelación de Jesús and then they come into a deeper understanding of Jesus and the Father. y llegan a una más profunda comprensión de el Padre. And there's a reality about that. I have seen that happen. Y hay una realidad en eso. Yo misma he visto que eso suceda. If you go somewhere and you're just received as a guest speaker, Si solo se va a un lugar y se recibe como el you're not conferenciante yep, invitado, you're not able to receive the full revelation that is available. no podrá recibir toda la revelación que está disponible. The next point is that apostles are given to bring the nations to obedience of the faith. El siguiente punto es que los apóstoles deben de traer a las naciones a la obediencia de la fe. Romans 1:5 Romanos 1:5 says that through him, Jesus, dice, a través de él, Jesús, we have received grace and apostleship for
for obedience to the faith among all nations for his Hemos name. recibido fe y apostolado a través de la fe a las naciones. So it's through the apostles Es entonces a través del apóstol that even nations are going to be called back to the obedience of the faith. que las naciones serán llamadas de vuelta a la obediencia de la fe. Then the next point is the church grows through the apostles' doctrine. Y el siguiente punto es que la iglesia crece a través de la doctrina de los apóstoles. Acts 2:42 again. Hechos 2:42 nuevamente. And by the apostles' doctrine we simply mean the teachings of Jesus. Por doctrina apostólica queremos simplemente significar And the las enseñanzas de Jesús And the teachings of the scripture. y las enseñanzas de las escrituras. See, the church has moved a long way from its apostolic foundation. Porque la iglesia se ha apartado de los fundamentos. And so when we talk about apostolic, what we're saying is we're calling people back to the word of God as it is written. Cuando mencionamos la palabra apostólico, simplemente estamos invitando a que la iglesia llegue de vuelta a las escrituras. And that is what will make the church grow and come to maturity. Y eso es lo que va a permitir que la iglesia crezca y llegue a la madurez. We need apostles today because apostles are fathers. Y necesitamos apóstoles hoy día porque los apóstoles son padres. And fathers have been lacking from the church. Y a la iglesia les hace falta padres. But as the ministry of the apostle is restored, Pero en la medida en que el ministerio del apóstol sea restaurado, that father heart of God is restored, que los padres hayan sido puestos de nuevamente los padres en la iglesia, people come into a revelation of sonship, llegará la revelación de la adopción and then in turn they can become fathers to others. y entonces en este sentido serán padres a otros. 1 Corinthians 4:15 says, Primera carta a los Corintios 4:15 dice, but Paul was speaking to the church in Corinth, hablando Pablo a la iglesia de Corinto, you do not have many fathers, ustedes no tienen muchos padres, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. porque en Cristo Jesús los he concebido en el Evangelio. So this scripture is showing the heart of the father for the body. Estas escrituras nos muestran el amor del Padre por el cuerpo. The next point is apostles are known by their fruit. El siguiente punto es que los apóstoles son conocidos por su fruto. So there will be a fruit from the apostles' ministry. Así que debe haber un fruto del ministerio del apóstol. In 1 Corinthians 9 verse 2, En primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2, again Paul is speaking to the church in Corinth, en la medida en que Pablo les hablaba a la iglesia en Corinto, and he says, if I am not an apostle to others, Pablo le decía, si yo no soy apóstol para otros, yet doubtless I am to you, sin duda para ustedes lo soy. for you are the seal of my Porque apostleship. ustedes son el sello de mi apostolado. So what did he mean by that? ¿Qué quiere decir con esto? Those Corinthians Aquellos corintios were proof of Paul's apostleship ministry. eran una prueba del ministerio apostólico de Pablo. And so when we go to the nations Así que cuando nosotros vamos a las naciones and we talk about Shiloh y hablamos acerca de Shiloh and all about and about you folk here, y acerca de todos ustedes aquí, hermanos, we are saying we have fruit. decimos que tenemos fruto. We can take you to Shiloh and show you the fruit of our apostolic ministry. Podemos llevarlos a Shiloh y mostrarles el fruto de nuestro ministerio apostólico. And those of you who've come from the nations to be here with us, you can see the proof of our apostleship. Y aquellos que vienen de las naciones pueden ver nuestros frutos aquí en Shiloh. And the next point is apostles love and serve the whole church. Y el siguiente punto es, los apóstoles aman y sirven a toda la iglesia. Not just a restricted network or denomination. No a una red ni a una denominación solamente. You see, there are those today who say they're apostles, but they're an apostle to their particular church or their particular denomination. Vean, hay algunos que dicen, somos apóstoles, pero ellos son apóstoles a una denominación específica o a una congregación específica. But the gift of the apostle is for the body of Christ. Pero el don del apóstol es para todo el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia. Not just to a specific denominated group. No para un
grupos específicos denominacionales. And again, we see Paul speaking to the Corinthians in 2 Corinthians 11:28. Entonces luego vemos a Pablo hablando en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 28. And he's showing his heart here Y él aquí muestra su corazón, because he says, besides the other things, porque además de otras cosas, what comes upon me daily lo que viene sobre mí diariamente is my deep concern for all the es churches. mi profunda preocupación por toda la iglesia. And so the more flags we get up on that wall, Así que mientras más banderas tengamos en la pared, the more burdens we carry una in mayor carga tendremos sobre nosotros. in prayer, because this is the concern that we have is for all the nations En oración, porque la preocupación que nosotros tenemos por todas las naciones and the particular brethren that we know of and relate to in those y nations. por los hermanos que en particular con quienes estamos vinculados en esas naciones. Now, I just want to go for a short time to Acts chapter 14. Quiero ir por un corto instante al capítulo 14 del libro de los And look at the scriptures from verses 21 to 27. Y quiero que veamos las escrituras desde los versículos 21 al 27. And our Paul here does a very extensive teaching on these verses, but I'm just again going to give you a few points. Paul ya les ha enseñado de manera más extensa acerca de este contenido, pero yo voy a limitarme a unos puntos específicos. Because I really love these verses because they give what I call a picture of apostolic ministry. Y yo amo precisamente estas escrituras porque me dan un cuadro acerca de lo que es este ministerio. If you want to know what apostles do, this gives you the picture. Si usted quiere saber qué deben hacer los apóstoles, esto les dará un cuadro. In verse 21, En el versículo 21 they preach the gospel. dicen que predicaron el evangelio, They make disciples, hicieron discípulos and we see they have an itinerant ministry. y vemos que tuvieron un ministerio itinerante, Because they were going from place to place. porque iban de un lugar al otro. In verse 22, En el versículo 22 they were strengthening the souls of the disciples. confirmaban los ánimos de los discípulos, They were exhorting the disciples to continue in the faith. exhortándoles a que permaneciesen en la fe. And they also taught the disciples to endure in tribulation. Y también les animaba a los discípulos a que permanecieran aún en las tribulaciones. Then in verse 23, Luego en el versículo 23 we see that they appointed elders. vemos que constituyeron ancianos. Oh, sorry, am I going too quick? Okay, so it was strengthening the souls of the disciples, Tenemos entonces, exhorting them to continue in the faith, estamos haciendo una... teaching the disciples to endure in tribulation. Then in verse 23, appointing elders to oversee the churches, Constituyeron ancianos para supervisar la iglesia. and also, next point was praying with fasting. El siguiente punto es oración y ayuno. And then down in verse 26, Y luego en el versículo 26 we see that they ministered in the grace of God. vemos que ellos ministraron en la gracia de Dios. And then finally in verse 27, Y finalmente en el 27 we see that they were accountable vemos que ellos fueron responsables because they reported back porque ellos dieron su reporte a la all the iglesia things that God had done. de todas las cosas que Dios había hecho. So do you think that gives a good picture of the apostolic ministry? Así que esto nos da una buena imagen, una buena representación del ministerio apostólico. They'll be talking about tribulation even to the church. Inclusive hablamos acerca de tribulaciones en la They iglesia. won't be talking prosperity. Ellos nos estaban enseñando prosperidad And they're accountable. They report back. y fueron responsables porque se reportaron. So as you know here, again, that's one of the aspects of this ministry. Ven, entonces aquí mismo sucede esto, es un aspecto de nuestro ministerio. We send out teams that go to the nations, Enviamos equipos a las naciones, but when they're coming back, we have what we call a welcome home night.
Y cuando regresan ya tenemos lo que llamamos una noche de bienvenida. And the purpose of that time is for those who've been on the team to come and report back to us. Y el propósito de esa celebración es que presentes un informe de lo que hicieron. And to tell us all the wonderful things that they have seen God do. Y que nos cuenten todas esas cosas maravillosas que ellos vieron que Dios estaba realizando. And the struggles that they may have had. Y también las luchas que tuvieron. And they're very exciting times, I can tell you. Y es un tiempo muy excitante, yo les puedo asegurar eso. So now I just want to change track a little bit and go to Luke chapter 16. Ahora quiero cambiar un poco el camino y voy a hablarles acerca de Lucas 16. We're going to be looking at verses 10 to 12 Vamos a ver del versículo 10 al 12. because apostles need to walk in faithfulness. Porque el apóstol necesita caminar en fe. Now we all need to walk in faithfulness Nosotros todos necesitamos caminar en fe and all the ministries need to be faithful. y todos los ministerios necesitan ser llenos de fe, estar llenos de fe. But particularly those who are called apostles Pero particularmente aquellos que son llamados apóstoles need to be seen to be walking in faithfulness. deben de ser enseñados de caminar en fe, Not fidelidad, abusing the people of God. sin abusar de la gente de Dios, Not del pueblo. misusing what they have been entrusted with. No malutilizar lo que se les ha confiado. And so there are three specific areas of faithfulness mentioned in these verses. Hay tres aspectos de fidelidad mencionados en estos versículos. Number one, Número uno, being faithful in the little. fiel en lo poco. The scripture says, "He who is faithful in what is least is faithful also in much. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. And he who is unjust in what is least is unjust also in much." Y el que es infiel en lo poco también es infiel en lo mucho. So the one who is faithful in the little Así que aquel que es fiel en lo poco will receive much. recibirá más. So we often say, don't despise the day of small beginnings. Por eso nosotros sugerimos, no desprecien los pequeños comienzos. So you might think what you have is only very small. Usted puede pensar que lo que tiene realmente ahora es pequeño. You might think you don't have much of a gift at the moment functioning in your life. Porque pueden pensar que no tienen mucho de sus dones funcionando en el momento. Or you don't have a very big ministry opportunity. O que no tienen muchas oportunidades grandes para ministrar. You may only have one or two people to disciple. Quizás solamente tienen uno o dos personas que discipular. But if you are faithful Pero si usted es fiel to care for those ones that God has entrusted to you, de cuidar a aquellos que Dios les ha confiado, to use that gift that God has given you, utilizar ese don que Dios les ha entregado, then God has promised that you will receive more. Dios le ha prometido que recibirá mucho más. The next area of faithfulness Así que la siguiente área de fidelidad is to be faithful in finance. es ser fiel en cuanto a las finanzas. Because the scripture says, Las escrituras dicen, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, si usted no ha sido fiel en los momentos injustos, who will commit to your trust the true riches? ¿quién podrá confiarle en las riquezas verdaderas? So we're called to be faithful with our finances. Así que nosotros somos llamados a ser fieles en nuestras finanzas. And so we received a good teaching on tithing and offering this morning, didn't we? Así es que esta mañana recibimos una buena enseñanza acerca de diezmos y ofrenda, ¿no es verdad? But you know, and the prosperity doctrine Pero la doctrina de la prosperidad, is all about give so that you will get. la doctrina de la prosperidad es solo de y solo es una cosa de dar. But you see what the promise is here, if you're faithful in finance, Pero vean la promesa que hay aquí si usted es fiel en cuanto a las finanzas, that you'll receive true riches, que usted recibirá verdaderas riquezas, which are spiritual las riches. cuales son riquezas espirituales. You might never be a wealthy person. Quizás usted nunca será una persona rica. You might never have a lot of possessions in the natural.
Quizás en lo natural no tendrá muchas posesiones. But if you prove faithful in this area of finance, which is very important to God, Y si usted prueba ser fiel en el área de las finanzas, lo cual es muy importante hoy día, then you will receive true spiritual riches. realmente usted va a recibir verdaderas riquezas espirituales. And the third area of faithfulness Y la tercera área de fidelidad is to be faithful in what belongs to another. es el cuanto a ser fiel en lo que pertenece a otra persona. And the scripture says, if you have not been faithful in what is another man's, you will not, who will give you what is your own? Y entonces, si usted no es fiel en lo que le pertenece a otra persona, ¿cómo será fiel en lo que usted tiene? So sometimes we find it hard to submit to another person. Algunas veces encontramos difícil el hecho de sujetarnos a otra persona. And if you're a part of a ministry and you've got a ministry leader that you're looking up to, Entonces, si usted es parte de un ministerio o está bajo la cobertura de bajo la responsabilidad de alguien, some people get resentful that they don't feel they're being used in their gifting as much as they would like. algunas personas se sienten que no han sido convenientemente utilizadas de acuerdo a los dones que tienen. And so they might bring division and try and draw other people after themselves. Entonces causan divisiones y tratan de atraer gente a sí mismos. But if you can be faithful, Pero si usted puede ser fiel even in what does not belong to you, en aquello que aún no le pertenece, in serving where you are placed at the present time, y usted sirve en el puesto que ha sido para servir en este momento, then the promise is that you will be given your own in due course. la promesa es que usted recibirá a su debido tiempo lo que le ha sido prometido. And I often use Nicholas as an example here. Y yo utilizo a Nicolás como un ejemplo aquí, Because when Nicholas came amongst us, porque cuando Nicolás vino entre nosotros, he served faithfully. él sirvió fielmente. He served in every way he could, Él sirvió en toda la manera que él pudo and he was being trained. y fue entrenado And then he went out on y teams. luego fue en equipo. But because he was faithful in what, in one sense, was another man's, Entonces, en un sentido, porque él fue fiel en lo que no le pertenecía, now he goes to the nations in his own right as an apostle. entonces ahora va a ir a las naciones en su propio viaje. And God has opened up awesome spheres of ministry in different nations for Nicholas. Y Dios le ha abierto muchas esferas en otras naciones para administrar. And Paul doesn't have to go there Y Paul no tiene que ir allá, because Nicholas is doing effective ministry in those places. porque Nicolás está realizando un ministerio efectivo en esas naciones. So I see that as an example of this faithfulness. Yo veo en él un ejemplo de esa fidelidad. Being faithful in what belongs to another, Fiel en lo que le pertenece a otro. God will give you what is your own. Dios le dará lo que le pertenece. And so apostles are vital ministries. Así que los apóstoles son ministros vitales In the founding of the church, en la fundación de la iglesia, in the life of the church, en la vida de la iglesia and for the development of the church of Jesus Christ. y en el desarrollo de la iglesia de Cristo. Because it's only with the apostles being restored and functioning Porque solamente restaurando el funcionamiento de los apóstoles that the church will come to maturity. es como la iglesia podrá llegar a la madurez. Each of those 5 ministry gifts Cada uno de esos 5 dones ministeriales has to do their particular work of the ministry. tiene que realizar su obra particular. The evangelist is needed to release that evangelistic grace into the body. El evangelista tiene que liberar esa unción evangelística al cuerpo. But if we only have an evangelist, we only have 1/5 of the grace that is available. Pero si tenemos solamente el evangelista, solo tendremos una quinta parte de la gracia. If we have an evangelist and a teacher, Si tenemos evangelist and a pastor, un evangelista y un pastor, and there are many pastors today, y hay muchos pastores hoy día, we only have 2 parts of the grace that is necessary for the church to come to maturity. solamente tenemos dos partes de la gracia que necesita para que la iglesia llegue a la madurez. We add in the teacher, we've got 3 parts of the Y si le grace. añadimos a un maestro, solamente vamos a tener 3 partes. But we need the full 5 grace gifts
Necesitamos los 5 dones con su gracia, given by Jesus after his ascension, dada por Jesús después de su ascensión, for the church to come to full maturity. para que la iglesia llegue a una madurez completa. And if you want to know what that mature church looks like, Y si usted quiere saber cómo luce una iglesia madura, you need to read the scriptures in Ephesians chapter 4, verses 13 to 16. deben leer lo que dice Efesios 4 del 13 al 16. Because in those verses, there are what I call the signposts to maturity. En esos versículos van a encontrar lo que yo llamo el sano crecimiento hacia la madurez. But I'm not going to go through those. You can look those for yourself. Así que no vamos a tocarlos ahora, cada uno en particular puede hacerlo. But it's God's goal for his church to come to maturity. Pero la meta de Dios es que la iglesia llegue a la madurez. And for that to happen, we need the full ministries functioning in the Y church. para que esto suceda tenemos que tener los 5 ministerios funcionando completamente en la iglesia. So thank you. Amen. Gracias.